El ejercicio nos pide hallar su amplitud, periodo, frecuencia angular y su ecuación de posición. El gráfico que nos dan es este. Y bueno, para hallar la amplitud simplemente vemos del eje T al punto más alejado donde está. Y el punto más alejado es 10. Este es el eje T y su punto más alejado es 10. Entonces su amplitud sería 10 centímetros. Y luego B, que nos pide hallar la frecuencia. Bueno, si contamos los cuadritos, hasta acá sería, todo esto es una oscilación, desde acá hasta acá. Y bueno, de hecho lo he copiado más largo, pero es hasta acá nomás. Lo que pasaría de acá hasta 15, entonces acá sería 16. Entonces toda la oscilación es de 16, lo cual la fórmula de la frecuencia es igual a su número de oscilaciones entre el tiempo de esa oscilación. Entonces, como lo dije acá, es una oscilación es hasta acá, no está marcado con el lápiz. Entonces, la oscilación es 1, porque solamente hay una oscilación de este punto hasta el punto de acá. Y el tiempo que transcurre según el eje es de 16 segundos. Y todo esto, si lo operamos, sería de 0,0625 Hz. Y en C nos pide el periodo. El periodo básicamente es cuando es la inversa de la frecuencia. O sea, el periodo sería igual a 1 entre la frecuencia inversa de la frecuencia. Que sería, el periodo sería igual a 1 sobre 16. Esa es la frecuencia y sería igual a 16 segundos. Sería el periodo. Luego nos pide hallar su ecuación. No, perdón, la frecuencia angular. La frecuencia angular se da según una fórmula de la frecuencia angular sería 2pi por la frecuencia, que operando esto nos saldría 2pi por la frecuencia que le llamamos que es esto, que es 0,0625, nos da el valor de 0,393 radianes por segundo. Y una vez con estos datos nos vamos a esta ecuación para hallar su ángulo phi, que sería igual a ya antes, para hallar que si es seno o coseno, nos percatamos que esta función está decreciendo. Y cuando decrece es coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo phi. Entonces, reemplazando todo esto, nos sería igual acá la amplitud de 10 por el coseno por la velocidad angular, que es 0,393 por el tiempo más el ángulo phi. Y acá reemplazamos cuando el tiempo es 0, su velocidad inicial acá es de 4, nos dice según el dato del problema 4 centímetros, que acá sería igual su posición inicial sería 4, igual a 10 por el coseno. Este valor de acá se multiplica por 0, que sería igual a 0, más phi, que acá sería el ángulo phi. Y operando todo esto, phi nos daría igual a 1,16 radianes. Y ya con esto podemos obtener la ecuación. La ecuación final sería amplitud por coseno por la velocidad por la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo phi, sería igual a la ecuación sería 10 por el coseno de 0,393 por el tiempo más 1,16. Esta sería la ecuación que nos pide el ejercicio. En el ejercicio
que se presenta nos da esta ecuación, que su aceleración es igual a menos 16 pi pi al cuadrado por x. Y él nos pide que hallemos la ecuación de posición para cualquier instante, la velocidad y aceleración máxima, la velocidad y aceleración cuando su desplazamiento es la mitad del máximo. Antes de hacerlo vamos a graficar. Bueno, graficamos este resorte, despreciamos la fuerza de fricción porque si no su amplitud variaría. Y bueno, aún no sabemos si esto es un movimiento armónico simple. Vamos a descubrirlo con el siguiente paso que haremos. El dato nos da adicionalmente que dice que el desplazamiento máximo es de 4 centímetros. Eso quiere decir que se desplaza 4 centímetros, y lo cual sería esto su aceleración máxima. Y también podría ser acá también, en el otro extremo, en el extremo negativo y positivo. Su máximo es de 4, o sea, su amplitud quiere decir que es de 4, si nos da dato el problema. Y como conocemos la ecuación de la posición, que es igual a amplitud por coseno de la frecuencia angular por el tiempo más phi, podemos hallar su aceleración que sería igual a esto, con su derivada, con su segunda derivada, que sería esto, por coseno ángulo phi. Ya, esto es su aceleración. Entonces, el ejercicio nos da que su aceleración es igual a menos 16 pi por x. Y si nos percatamos, x a que es igual a la amplitud por el coseno. O sea, sería amplitud por el coseno. En otras palabras, sería aceleración igual a menos 16 pi por todo esto, ¿no? Que es como está acá. Entonces su frecuencia angular sería igual a 16 pi al cuadrado, su frecuencia angular, lo cual la frecuencia angular nos daría de 4 pi radianes. Y así hemos podido hallar su frecuencia angular. Y así ya lo podemos sacar la ecuación de su posición, que sería igual a la ecuación de la posición sería coseno el ángulo de t más phi, que sería igual a 4 por el coseno por el ángulo, por la frecuencia angular, que es 4 pi por t, más, en este caso también nos dice el problema que su posición inicial del cuerpo es este, ya que dice que sabiendo que el desplazamiento máximo y que se ha comenzado a contar el tiempo, o sea, se ha empezado a contar el tiempo cuando la aceleración adquiere su valor absoluto máximo en los desplazamientos positivos. Eso quiere decir que su aceleración máxima en la posición de los positivos, que es acá. A partir de acá se puso a controlar el tiempo. Según la teoría, cuando se empieza a considerar de acá, su ángulo phi sería igual a 0. Es por eso que en la ecuación de la posición no iría phi, sería 0. O simplemente sería esto. Bueno, eso sería la A que nos pide. Luego la B nos dice la ecuación de posición, la velocidad máxima y la aceleración máxima. La velocidad y la aceleración máxima sería igual a la velocidad máxima sería igual a menos su amplitud por su frecuencia angular, que sería igual a, pero esto está en un módulo, así que en un valor absoluto que es positivo. Entonces su valor será positivo, que sería igual a 4 centímetros por 4 radianes por segundo, que sería igual a 50,3 metros sobre segundos. Eso sería su velocidad máxima. Y su aceleración máxima es igual a su amplitud por su frecuencia angular al cuadrado,
que hallando todo eso su aceleración máxima sería de 631,7 metros sobre segundos al cuadrado. Ya tenemos la B, ahora la C nos pide hallar la velocidad y la aceleración cuando su desplazamiento es igual a 2. Para eso, de las ecuaciones, de estas dos ecuaciones de acá, de posición y su aceleración, despejamos coseno y seno. Esto es seno, ya, despejamos seno y coseno, y por una identidad trigonométrica que coseno al cuadrado sería, lo igualamos todo eso, nos saldría la siguiente ecuación, que sería esto, ¿no? Esta ecuación nos saldría cuando relacionamos esas dos ecuaciones. Y nos dimos cuenta que esto sí es un movimiento armónico simple, porque su aceleración es igual a la aceleración es igual a su frecuencia angular al cuadrado por x. Y cuando un movimiento, cuando se relaciona la posición con la aceleración mediante una ecuación, es de hecho que se trata de un movimiento armónico simple. Es por eso que damos por hecho que es el tema de movimiento armónico simple. Bueno, regresando a lo C, lo que nos pide, según esta ecuación, lo que podemos hallar, empezamos a reemplazar que x nos pide en 2, ¿no? En 2 metros, más su velocidad que vamos a hallar, y la frecuencia, esto ya lo hallamos, que es de 4pi al cuadrado, igual a su amplitud. La amplitud también ya lo hemos hallado en el inicio, que es 4 al cuadrado. Haciendo todo este cálculo nos saldría igual a 443,5 centímetros sobre segundos. Así están estas unidades, así nos dio los datos en esas unidades. Bueno, y ahora para hallar su aceleración cuando con su desplazamiento vale 2, podemos relacionar la aceleración con la posición, ¿no? Como lo hemos hecho. Pero también se puede hacer con esta ecuación que nos da el dato, ¿no? Entonces empezamos a reemplazar. La aceleración es igual a menos 16 pi al cuadrado cuando x vale 2 metros. Y su aceleración nos saldría menos 315,8 centímetros por segundos al cuadrado. Y bueno, eso sería todo. En el siguiente ejercicio nos pide hallar su constante elástica K, y también nos pide hallar su ecuación de posición. Bueno, primero sacamos datos de lo que nos dan de que según el ejercicio nos da que su masa es de 9,5 gramos, su amplitud desde el eje T hasta el punto más lejos es de 0,8, eso sería su amplitud, 0,82 centímetros. También nos da su periodo desde este punto, y con este punto nos percatamos que es igual acá y acá también es igual, así que este es el periodo. Entonces el periodo va a ser igual a 0,69 segundos. Bueno, hay una fórmula para hallar su constante, que es igual a esto. El periodo va a ser igual a 2pi por la raíz de masa entre K. Para sacar este raíz lo elevamos al cuadrado, que sería t al cuadrado igual a 4, porque el 2 elevado al cuadrado por pi al cuadrado por masa entre la constante que nos pide hallar. Despejando todo saldría igual a 4pi por masa entre periodo al cuadrado, y reemplazando datos nos saldría igual a
4 pi por 9, pero antes esto lo tenemos que transformar a kilogramos, que simplemente lo dividimos entre 1000 o lo llevamos a 9,5 por 10 a la menos 3 kilogramos. Y esto lo ponemos acá por 10 a la menos 3 kilogramos. Entre su periodo, que es 0,69 al cuadrado, y su constante nos estaría dando de 0,788 newtons por metros. Esto nos saldrá la A. Luego nos pide la ecuación. En la ecuación, si nos damos cuenta, esto está creciendo, así que en la gráfica está creciendo, así que sería la ecuación X, la ecuación de posición, ¿no? Amplitud por el seno por la frecuencia angular por el tiempo más phi. Bueno, para hallar la frecuencia angular, la fórmula es 2pi sobre el periodo, que esto vendría a ser 2pi sobre 0,69 segundos, que nos saldría 9,1 radianes por segundo. Y con esto hallamos el ángulo phi, ¿no? En el tiempo 0. Y también en la gráfica nos da que cuando el tiempo es 0, su velocidad está empezando con su, bueno, no su velocidad, sino con su posición, sería de 0,43 centímetros. Entonces reemplazamos esto, 0,43 centímetros es igual a 0,82, que sería la amplitud por el seno de phi, porque como el tiempo es 0 se va a la frecuencia angular por phi. Entonces phi nos saldría 0,552 radianes. Y bueno, gracias a esto ya encontramos la ecuación, que la ecuación de la posición sería igual a 0,82, que es la amplitud, centímetros, por seno por la frecuencia angular, que es esto, multiplicado por el tiempo, más phi. Y esta sería la ecuación que nos está pidiendo. Este ejercicio nos pide hallar la ecuación en dos distintos casos, que son A, si la masa recibe inicialmente un empujón rápido de 4,90 metros por segundo, que comprime al resorte. Entonces, en el caso A, entonces inicialmente el resorte, donde tendrá una aceleración máxima de acá y también acá, pero en la opción A nos plantea lo siguiente. En la opción A nos dice que va a recibir un empujón este cuerpo, donde va a comprimir el resorte. Entonces, para entender esto, cuando un cuerpo se estira, acá su velocidad acá, cuando llega a este punto es 0. Y acá también, cuando llega acá a este cuerpo, su velocidad acá también es 0. El único punto en su punto de equilibrio va a ser donde su velocidad va a ser su velocidad máxima que puede llegar. Entonces se concluye que este dato que nos da vendría a ser su velocidad máxima. Y entonces ahora, ¿cómo hallamos su amplitud? Porque vamos a necesitar su amplitud para hallar la ecuación. Entonces primero usamos la ecuación, que sería igual a amplitud por coseno por la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo phi. Para hallar la amplitud se halla con una fórmula de la velocidad máxima, que primero tenemos que derivar esto, que es igual a velocidad respecto al tiempo igual a menos amplitud por la frecuencia angular por el seno, porque la derivada de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo phi. Entonces la teoría nos dice que la velocidad máxima va a ser que su seno va a ser igual a 1, lo cual sería módulo con su valor absoluto de amplitud por la frecuencia angular, donde acá podemos hallar la amplitud. Su velocidad máxima podría ser dividida por la frecuencia angular. Como es módulo, el menos se va y así hallamos la amplitud, ¿no? La velocidad máxima del dato nos da que es de 4,90 metros por segundo sobre la frecuencia angular.
la frecuencia angular lo sacamos del dato, ya que si conocemos la teoría, el dato nos dice que la masa de este cuerpo es de 5 kilogramos y su constante elástica es de 120 newtons por segundo, por metro. Entonces hay una fórmula que la frecuencia angular va a ser igual a la raíz de la constante elástica entre la masa, donde reemplazamos la raíz de 120 entre 5 nos dará igual a 4,90 radianes por segundo. Ya tenemos, gracias a los datos, ya tenemos la frecuencia angular. Entonces acá reemplazamos, sería 4,90 metros por segundo, sería la amplitud, que es igual a 1 metro. Entonces la amplitud sería 1 metro. Y también hay otra, según la teoría, cuando el cuerpo inicia de acá, su phi sería igual a 0. Y si es que el cuerpo inicia de acá, o sea, inicia cuando viene inicia el tiempo y su posición inicial es acá, su ángulo phi va a ser pi. Pero si es que inicia en el punto de equilibrio para la derecha, su ángulo phi sería igual a menos pi medios. Y si es que su posición inicial inicia de acá en el punto de equilibrio, pero para la izquierda, sería su ángulo phi sería pi medios. Si es que nos damos cuenta, esto no puede ser ni esto ni esto, porque ya se dedujo que está en el punto de equilibrio porque sostiene la velocidad máxima que apunta hacia la izquierda. Así que según la teoría, su ángulo phi nos daría pi medios. Entonces reemplazamos en la ecuación, ya tenemos casi todos los datos. No, sí tenemos todos los datos, solamente para reemplazar. Donde su amplitud sería 1 metro por coseno de la frecuencia angular, que lo hemos hallado, 4,90 radianes por segundo, multiplicado por el tiempo, más el ángulo phi, que es pi medios. Y bueno, esto sería la ecuación en el caso de A. En el otro caso nos dice, si se comprime el resorte 4 metros y luego se suelta, ¿cuál sería su ecuación? En este caso graficamos para entender mejor el problema. La gráfica sería la siguiente, donde este es el cuerpo normal, ¿no? Pero nos dice que se comprime este cuerpo a 4 metros, lo cual quedaría acá. Así que su posición inicial sería menos 4. Y también según la teoría, cuando un cuerpo se estira o se comprime, eso sería su amplitud. Entonces ya tenemos la amplitud y también su frecuencia angular, que eso aplica para todo, que lo hemos hallado hace un ratito. Y también según la teoría, en este caso, como sería desde este punto que inicie, ya no sería en el punto de equilibrio, su velocidad sería 0 y aparte su ángulo phi, según la teoría, valdría pi, porque estaría iniciando acá. Entonces ya tenemos todos los datos y simplemente reemplazamos, donde su amplitud, como os digo, sería de 4 metros y su ángulo phi sería de pi, Entonces la ecuación en el caso B, cuando se comprime el resorte de 4 metros, sería la siguiente. La posición respecto al tiempo sería igual a la amplitud por coseno de la frecuencia angular, que es 4,90 radianes por segundo, multiplicado por el tiempo, más el ángulo phi, que es pi. Y esta sería la ecuación del caso B, cuando el resorte se comprime a 4 metros.